¿Hasta dónde puede llegar un presidente para ocultar la verdad? Bill Clinton estuvo a un paso de ser destituido cuando salió a la luz su relación secreta con la joven pasante Mónica Lewinsky, una historia que sacudió a todo Estados Unidos y destapó la hipocresía del poder. Hoy descubrirás cómo aquel escándalo casi derriba una presidencia entera y cambió para siempre la vida de quienes lo protagonizaron. Quédate hasta el final, suscríbete y dale like si te apasionan estas historias reales que demuestran que incluso en la cima del mundo, un solo secreto puede hacerlo todo caer. La imagen de un presidente seguro, carismático y querido por millones comenzó a tambalearse cuando, a finales de la década de los 90, un secreto oculto entre las paredes del despacho Oval empezó a filtrarse como una gota tóxica capaz de corroer reputaciones enteras. Bill Clinton gobernaba uno de los países más poderosos del planeta, convencido de que los problemas más complejos estaban fuera de su propio despacho, sin imaginar que la verdadera amenaza estaba muy cerca de él, vestida con una tarjeta de pasante y llevando el apellido Lewinsky. La historia empezó mucho antes de que los periodistas lo supieran, y cuando finalmente estalló, Estados Unidos quedó paralizado, viendo cómo la intimidad presidencial se convertía en munición política, chisme nacional y espectáculo mundial. Mónica Lewinsky era una joven que, como muchos en aquel tiempo, soñaba con triunfar en Washington y hacerse un lugar dentro de la política. Llegó a la Casa Blanca en el año 1995, entusiasmada por vivir lo que para ella sería una aventura laboral y personal inolvidable. Lo que nunca imaginó era que se vería atrapada en una red de poder, deseo y manipulación que la convertiría en protagonista contra su voluntad. Entre miradas, encuentros furtivos y regalos que parecían simples detalles de cortesía, se fue formando una relación secreta que con el tiempo se transformaría en el detonante de una de las mayores crisis institucionales en décadas. Durante meses, aquellos encuentros se repitieron en horarios inesperados, puertas cerradas y silencios convenientes. Lo más escandaloso para la opinión pública fue que Hillary Clinton, la primera dama, estaba en la Casa Blanca durante muchos de esos contactos. La credibilidad presidencial, que parecía inquebrantable, empezó a verse frágil cuando la prensa detectó el olor del escándalo. Pero Bill Clinton, seguro de su habilidad para manejar crisis, salió ante las cámaras decidido a negar todo. Repitió ante el pueblo norteamericano que jamás había tenido relaciones corporales con la señorita Lewinsky, cerrando la puerta con firmeza a las especulaciones, pero abriendo sin querer una caja de dinamita que ya no podía controlar. Hillary Clinton, siempre firme junto a su marido, atribuyó el escándalo a una gran conspiración política de la derecha conservadora, asegurando que desde el primer día habían intentado destruir la presidencia de su esposo. Esa teoría, repetida en entrevistas y programas de televisión, buscó desviar el foco. Sin embargo, la verdad tenía una forma poderosa de abrirse camino, y esa verdad vestía de azul. Mónica Lewinsky guardaba un vestido que nadie imaginaba que algún día sería parte de la historia. Una prenda con manchas que se convertirían en prueba irrefutable de que el presidente había mentido frente a todo el país. Mientras la investigación avanzaba, el fiscal Kenneth Starr comenzaba a conectar piezas que parecían aisladas. El caso Whitewater, rumores de acoso, la muerte de Vince Foster y la demanda de Paula Jones. Cada elemento añadía peso al expediente, y la relación secreta con Lewinsky dejaba de ser un simple affair para convertirse en un potencial delito de perjurio y obstrucción de la justicia. La tensión se incrementó cuando Linda Tripp, una compañera de Mónica, decidió grabar sus conversaciones y entregar las evidencias al equipo investigador. El círculo se cerraba y ya no había marcha atrás. En pleno estallido del escándalo, Clinton apareció de nuevo frente a la nación en agosto del año 1998, admitiendo finalmente una relación física inapropiada con Mónica Lewinsky. La revelación fue un terremoto político que dio paso al proceso más temido para cualquier líder en democracia: un juicio político con el despido como castigo final. Por segunda vez en más de un siglo, un presidente estadounidense era acusado formalmente por el Congreso. Lo que había empezado como un secreto quedó expuesto ante el mundo entero. Lo curioso, casi irónico, fue que muchos de los congresistas que levantaban la voz para condenar al presidente fueron desenmascarados poco después. Se supo que varios de ellos también tenían historias ocultas de infidelidades,
hijos fuera del matrimonio y romances clandestinos. La supuesta moral que defendían parecía demasiado selectiva, y el juicio político se convirtió no solo en una batalla legal, sino también en una comedia amarga donde quienes acusaban terminaban igualmente señalados. Mientras tanto, la imagen de Mónica Lewinsky se transformó en un fenómeno mediático. Pasó de ser una pasante desconocida a convertirse en la mujer más comentada del país. Su entrevista con una famosa periodista de televisión batió récords de audiencia con más de 70 millones de espectadores, un número que muy pocos programas de noticias han alcanzado. Pero lejos de ser una celebridad feliz, Mónica quedó marcada para siempre por una etiqueta que la perseguiría durante décadas, obligándola a reconstruir su vida desde cero, lejos de la exposición pública. El proceso de destitución fue largo, lleno de discursos que pretendían ser heroicos y estrategias políticas donde la verdad se mezclaba con la conveniencia partidista. En febrero del año 1999, el Senado absolvió a Clinton en ambas acusaciones, perjurio y obstrucción de la justicia. No alcanzaron los votos necesarios para expulsarlo del cargo y, a pesar del escándalo, el presidente pudo completar su segundo mandato hasta enero del año 2001. Fue una victoria legal, pero el daño a su imagen acompañaría su nombre durante el resto de su vida. Tras el juicio, Clinton fue declarado culpable de desacato civil debido a su testimonio engañoso y recibió sanciones que incluyeron multas y la suspensión temporal de su licencia como abogado. Aunque siguió negando haber cometido perjurio, el episodio quedó grabado como una mancha imborrable en su carrera. Además, la sombra del escándalo afectó profundamente al Partido Demócrata. En las elecciones siguientes, Al Gore, su vicepresidente, perdió por un estrechísimo margen frente a George Bush hijo, y muchos opinaron que el caso Lewinsky había debilitado la campaña demócrata. El impacto social de este caso fue enorme. Levantó debates sobre ética, poder, privacidad, feminismo y medios de comunicación. Para algunos, había sido una simple aventura privada magnificada por rivales políticos. Para otros, la mentira bajo juramento y el abuso de poder eran imperdonables. Lo cierto es que el escándalo cambió la manera en la que el mundo veía la figura presidencial, dejando claro que incluso el puesto más poderoso puede estar a merced de los errores personales. Con el paso del tiempo, Mónica Lewinsky encontró la fuerza para transformar su historia en un mensaje contra el acoso, la manipulación mediática y la cultura del linchamiento público. Bill Clinton, por su parte, continuó con su vida política y sus actividades públicas, siempre acompañado por el recuerdo de aquellos días en los que su presidencia estuvo al borde del abismo. Hillary sobrevivió al escándalo, reforzó su imagen de mujer firme y posteriormente también intentó convertirse en presidenta del país. Y así, lo que parecía solo una relación prohibida entre dos personas, se convirtió en una trama de poder, mentiras y humillación pública, que aún hoy sigue siendo analizada como un fenómeno histórico. La Casa Blanca nunca volvió a ser vista de la misma manera. La ciudadanía entendió que detrás de las cortinas del poder pueden esconderse secretos tan peligrosos como cualquier crisis internacional. Al final, este caso nos recuerda que ninguna figura pública, por más influyente que sea, está exenta de caer por sus propias decisiones. El escándalo Lewinsky sigue siendo una advertencia viva sobre la fragilidad del poder y la velocidad con la que puede desmoronarse una reputación construida durante años. Nos enseña que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la luz. Si te ha gustado este relato y quieres seguir descubriendo historias reales que cambiaron el rumbo del mundo, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y unirte a esta comunidad curiosa que busca entender el lado oculto de nuestra historia. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras tenido en tus manos un secreto capaz de derribar a un presidente? Te leo en los comentarios.